Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Episodio 9. El Audio Journey. Hola, bienvenidos a los amigos y amigas que siguen Mediaventurados en este nuevo capítulo del podcast que imagina la nueva radio. Hoy con un episodio bien interesante para que escuches porque vamos a hablar de el viaje del audio. Y la conversación que voy a tener en este episodio es con Ana Ormaechea, la jefa de producto digital de Prisa Radio. Ella dirige un equipo de 8 personas cuya función, tarea y misión allí en Madrid es digitalizar la experiencia de la radio. Como ustedes bien saben, Grupo Prisa tiene a grandes marcas de radio de perfil incluso internacional y globales, como son la cadena SER, como son los 40 y muchas otras marcas. Bueno, lo interesante de esta conversación es que Ana nos va a contar cómo trabajaron dentro del equipo el proceso para ir descubriendo las formas en las que la audiencia quiere compartir, o mejor dicho, las formas en que la audiencia quiere escuchar el audio, cómo se distribuye, cuáles son los momentos donde hay mayor peso de la radio, cuándo es que pesa más el streaming, cuándo es que, por ejemplo, el audio on demand o el podcast son consumidos. No se pierdan esta conversación con Ana, que deja muchas lecciones, sobre todo para las transformaciones que la radio en toda Hispanoamérica necesita. Hoy tenemos un caso bien concreto de un grupo de radio que tiene una apuesta claramente enfocada hacia cómo se va a escuchar la radio en los próximos años. Escuchemos a Ana Ormaechea. Ana, en el año 2019 pasaste de estar en un proyecto de emprendimiento de podcasting que fundaste y que dirigías a ser la responsable del producto digital de Prisa Radio. Quería consultarte, en todo este tiempo ya dentro de un grupo de radio, ¿cuáles crees que son las fortalezas que la radio, a pesar de los años que tiene, todavía conserva? Bueno, yo te diré que ha sido un año fabuloso, duro, no nos vamos a engañar, pero fabuloso, en el cual, bueno, es como estar haciendo un máster de radio permanente. Yo he de decir que vengo del podcasting, pero que yo empecé en la radio y siempre he estado ligada a la radio y a la voz, cosa que me apasiona, tanto al audio interactivo, a las interfaces de voz, como a la radio. En realidad, yo creo que los atractivos de la radio son muy evidentes y a mí me parece que además han quedado muy patentes y muy demostrados durante estos últimos meses que llevamos con el confinamiento coronavirus, que están siendo muy duros y donde la radio ha sacado realmente el pulmón y ha quedado realmente patente sus fortalezas. Yo creo que, sin duda, si hablamos de ese consumo tradicional, sus principales fortalezas deberían ser, desde mi punto de vista, la credibilidad y la cercanía. A mí la credibilidad creo que está por encima de todo. En realidad, si vemos todos los informes o estudios que hay ahora sobre la mesa, sobre todo las nuevas generaciones, pero hoy en día la mayor parte de los usuarios, la pirámide de consumo suele empezar por el consumo en digital, a continuación televisión, y la radio está después. Sin embargo, si hablamos de índices de credibilidad, la radio casi triplica realmente la credibilidad que los usuarios tienen respecto al resto de los medios de comunicación. Creo que eso es algo realmente muy impactante. Nosotros lo hemos visto con Focus Group, que hemos hecho con usuarios, porque pues, ha sido uno de los principales
temas que hemos hecho este año, escuchar y hablar con los usuarios y las principales fortalezas que ellos nos transmitían era esa credibilidad en la radio y luego la cercanía. A mí uno de estos temas que salía en esos focus group era mi radio, son mis presentadores, esas imágenes, ellos conocen realmente a todos los presentadores, conocen a todos los periodistas. A mí me recordaba a hace 25 o 30 años cuando yo entraba en casa de mi abuela, de mi amache vasca, y me decía, Iñaki me ha dicho que va a llover, y era Iñaki Gabilondo había dicho que iba a llover. Wow. Iñaki me lo ha dicho a mí, es esa cercanía. Entonces, eso se ha mantenido, realmente creo que se ha mantenido durante todos estos años y que es una de las fortalezas que tenemos realmente que subrayar absolutamente. Para mí realmente son los dos principales factores tradicionales, digamos. Ahora yo creo que se suman nuevos factores como puede ser la participación, la comunidad. Creo que la parte local, por supuesto, en Cadena SER creo que es uno de los grandes ejemplos de un medio con una permeabilidad absoluta, pero durante este confinamiento del coronavirus creo que la parte de participación que permite la radio a nivel local se ha hecho más fuerte y sobre todo esa parte de comunidad, ¿no? Yo soy alumna de Jeff Jarvis y él siempre habla de los medios de comunicación como servicio. Él siempre dice que no es tanto informar, sino dar ese servicio. Creo que durante estos últimos meses esas comunidades y esa participación a través de la radio creo que han realmente sido una base para ese periodismo de servicio. Ahí quería llevarte a un tema porque tienes un reto muy grande dentro de Prisa Radio y es el concepto de producto digital. ¿En qué consiste realmente digitalizar una radio? Es fácil esa, ¿no?, de responder. Yo para mí el concepto en realidad es tratar de pasar de radio a audio y poner un foco muy grande en el producto y en la distribución. Es decir, tenemos el mejor contenido en audio del mundo desde mi punto de vista y además de tener la mayor calidad, tenemos la mayor cantidad. O sea, realmente Prisa Radio es el mayor generador de audio en español del mundo. Por lo tanto, creo que está en nuestro deber y en nuestros do-its el empaquetar ese audio y ser capaces de hacer unos productos perfectos y una distribución perfecta. Entonces, digamos que el roadmap que nos hemos hecho desde producto digital pasa por 3 puntos. Para mí el primero fue el audio journey, es decir, primero conozcamos cómo nos está consumiendo el usuario, en qué momentos, a qué hora, desde qué dispositivos. En el momento en que tengo eso claro, luego paso a hacer unos productos que sean audio first. Yo tengo que tener unos productos muy férreos donde el usuario venga a consumirme a mí. Al final, todos somos conscientes que en el consumo de audio, no hablo de páginas vistas, no estoy hablando de usuarios, estoy hablando del consumo de audio. En ese consumo de audio, más de la mitad del porcentaje, casi un 60% de nuestro consumo de audio se está produciendo fuera de nuestros productos, fuera de nuestras fronteras, en todas las plataformas de terceros, digamos, plataformas de audio, agregadores. Ahí lo que nos ocurre con estas plataformas es que tenemos un control sobre el usuario muchísimo más complicado. Por lo tanto, hasta que yo no tenga un producto del cual esté muy orgullosa y que el usuario esté cómodo, luego el tercer punto sería cuál es la relación que yo establezco con esos terceros players en mi roadmap. Por lo tanto, tras conocer cómo nos consume el usuario, estamos en ese segundo punto, que es generar productos audio first. Y es en lo que estamos ahora mismo. Hemos empezado por una parte que todo va hacia lo mismo, es recuperar el audio y otorgarle al audio el protagonismo que se merece en todos los productos. En las webs estamos integrando de nuevo los player permanente y la parte de aplicaciones, que es desde donde estamos pivotando realmente todos los cambios. Este año sacamos la aplicación de los 40, este año seguiremos sacando otras grandes aplicaciones y hemos lanzado 24 aplicaciones este año de medios como W Radio Colombia, W México, Radioactiva, FM2, bueno, de 30 medios, donde el audio vuelve a cobrar una importancia grandísima, tanto el directo como el podcasting. Los dos para nosotros tienen la misma importancia y en todos esos productos el usuario está presente y en todos el usuario tiene fórmulas de participación. Cualquiera de todas las aplicaciones que tenemos de W, por ejemplo,
Siempre tenemos unos canales de participación donde el usuario puede grabar un audio y enviárselo al programa directamente, enviarlo a un mail, participar a través de WhatsApp. Es decir, estos están siendo un poco los principales cambios que estamos haciendo. Ana, tú dijiste al comienzo de esta respuesta, hablaste del concepto del audio journey, ¿no? O sea, ese viaje que hace el audio. ¿Podrías ponerlo, digamos, en un ejemplo, en un ejemplo concreto de más o menos cómo tienen analizado de qué forma una persona, desde que empieza su día más o menos hasta que termina su día, cómo se va poniendo en contacto con el audio? Claro, sí, claro, porque digamos que era una de las bases cuando empezamos audio. Para mí, al final, el producto, cuando estamos hablando de audio, estamos hablando de el directo por una parte y la personalización en la otra. La personalización, digamos que es todo lo que va a englobar, sobre todo la parte de on demand. Toda la parte de podcasting, yo le quiero ofrecer al usuario lo que el usuario quiere. Para eso necesito entender dónde está el usuario, en qué punto está, con qué dispositivo me está consumiendo y cuál de los formatos que yo le estoy ofreciendo está consumiendo. Entonces, hicimos un trabajo yo creo que fue a comienzos del año pasado, junto con Pablo Fernández del CADER, donde lo que hicimos es tomar 15 fuentes de consumo digital y analógico de audio, de diferentes tipos de fuentes, y utilizamos 4 parámetros fundamentales, que era el contexto de escucha, los dispositivos de escucha, el tipo de contenido que estaban escuchando y el horario. Con esto hicimos pues bueno, como se suele realizar realmente un journey, pero hicimos el audio journey, por lo tanto es cuál es el consumo del español medio, era en este caso desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, lo que tenemos es realmente un póster que yo lo tenemos colgado cuando estábamos en la oficina, está colgado en la oficina, que nos muestra una curva, digamos, una curva por la mañana, que es un poco la curva más tradicional de los prime time, tanto de talk shows como de musicales, una planicie en la hora intermedia y una nueva curva por la tarde. Ahí, bueno, nos fuimos centrando un poco en los dispositivos y en los tipos de contenido, y lo que vemos es, pues, algunos temas destacados. Por ejemplo, si hablamos en la curva de la mañana, pues lo que nos empieza a cambiar son los dispositivos de escucha. Siguen siendo dispositivos que sí que están ligados a un entorno fijo, que suele ser el hogar, el de primera hora, y sin embargo pasamos cada vez con un porcentaje más alto de que sea la radio tradicional, el aparato, digamos, tradicional, y empezamos a tener ya un porcentaje muy alto, que casi supera el 7% en smart speakers. O sea, hoy para tener en claro, o sea, ustedes tienen ya detectado que aproximadamente el 7% de la gente que está escuchando la radio por la mañana lo está haciendo desde un dispositivo smart speaker. Sí, eso es. De los que están escuchando en directo, efectivamente, estamos hablando de digital, no confundir. Sí. Pero del consumo digital hay marcas que estamos llegando hasta un 16% del consumo se realiza por smart speakers. Marcas como igual Cadena Dial o Radiolé. Entonces, bueno, y el resto están entre el 6 y el 10%. Tenemos una media de un 7% de consumo de nuestros productos digital a través de smart speakers. Pero el de primera hora es el streaming. Lo que vemos, por ejemplo, en esa curva de la tarde, lo que vemos es que es un consumo mayor de movilidad, es con móviles, y la tipología de consumo de contenido que se consume es mucho más podcast y audiolibros. Y luego tenemos algo que es absolutamente transversal, que es el audio social. El audio está ligado a nuestro día a día, gracias ahora a través de, sobre todo, muy ligado a WhatsApp en todo nuestro mundo en español, desde esas 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Con este tema del audio social, es cierto que la gente hoy utiliza un WhatsApp más para enviar mensajes de voz que para escribir. ¿Cómo medimos ese audio social? Porque en el momento que uno empieza a producir contenido para audio social, la gran dificultad que tenemos es cómo sabemos que ese audio está circulando a través de estos sistemas de comunicación, que podrían ser WhatsApp o podría ser Telegram. ¿Ustedes tienen algo investigado en esa dirección para poder avanzar en esa estrategia a la que apuntan? Investigado tenemos muchísimo, te lo puedo asegurar, pero avanzado poco, si te soy sincera. Ajá. Porque realmente es lo que tú dices. Yo
como creo que cualquier medio de comunicación, nosotros queremos estar donde está el usuario, donde estamos los usuarios. Y nosotros sabemos que WhatsApp está junto al usuario. Hemos estado durante un año estudiando distintas fórmulas de llegar al usuario, pero para nosotros lo principal es saber cómo nos está consumiendo y qué nos está consumiendo. Yo creo que así como antes hablábamos de que las principales virtudes de la radio, para mí realmente la principal dificultad hoy en día de la radio es que es ciega, no conocemos a nuestros usuarios de radio. Entonces, con los productos digitales, más allá de que evidentemente tienen que ser audio first, para mí es conocer absolutamente al usuario para lograr darle un servicio personalizado. Porque en el mundo en el que estamos hoy en día, como usuarios, estamos acostumbrados a que si yo consumo un audio de historia, quiero que luego me recomiendes otros 5 audios de historia. O si yo te digo que me gusta el humor, directamente me lo recomiendas sin que yo tenga que hacer un esfuerzo. Entonces, yo no quiero lanzar productos que no me permitan conocer a mi usuario y que me permitan ofrecerle nuevos audios que vayan en ese mismo, en sus gustos. Mediaventurados. Hace algún tiempo, Reed Hastings, el fundador de Netflix, hizo una confesión que, si uno la analiza, casi es preocupante, ¿no? Él dijo que él no competía contra otras plataformas o contra productores de contenidos de video, ya sea Amazon Prime o qué sé yo, podrían ser las aplicaciones de HBO y tantas otras que puede haber por el mundo. Él dijo que realmente la competencia era contra las horas de sueño. Y cuando dijo esta frase, dejó en claro que finalmente hoy tenemos un tiempo que es relativamente escaso porque la gente tiene que trabajar durante el día, la gente tiene que estudiar, la gente tiene que tener tiempo también para su descanso y para su entretenimiento. Sin embargo, vivimos en un entorno donde se estima que entre 160 y 200 veces por día habilitamos nuestro smartphone para consultar algo. Estamos permanentemente conectados a redes sociales, estamos permanentemente conectados a un WhatsApp que nos llegan alertas de grupos amigos y nos llegan desde memes a videos, a audios, etc. La gran cuestión es, cuando hace algunos años la gente podía dedicar a lo mejor 1 o 2 horas diarias de poder escuchar la radio, porque también estaba haciendo otra cosa, hoy nos encontramos con un hiper mega bombardeo de contenidos, de entretenimiento, de cosas que nos llaman la atención y que nos han ido ganando tiempo. Ana, desde tu tarea, incluso desde el ámbito digital, ¿cómo crees que la radio, ¿sí?, debe adaptarse ante esta audiencia que en realidad tiene cada vez menos tiempo y que tenemos más cosas que nos llaman la atención y que nos quitan ese tiempo que antes podía ganar, por ejemplo, la radio? Pues yo te diré que soy optimista, igual peco excesivamente de optimista, pero creo que es un gran momento. Yo hablo todo el rato de que estamos en un momento de audificación. Claro, tú hablas de la radio, si la dejamos solo en un plano de radio, sería un player más. Y efectivamente ahí tiene que entrar empuja con el resto de los players y la radio está perdiendo una batalla muy grande de la movilidad. Antes tenía un espacio más primordial en los dispositivos móviles y ahora cada vez efectivamente hay más competencia en ese consumo en movilidad. Sin embargo, el consumo de audio tiene una de las grandes virtudes, que es el multitasking. Uh-huh. Podemos escuchar audio mientras vamos andando, mientras estamos con un commuting, mientras estoy conduciendo, y de hecho es uno realmente de los temas por los que muchos medios de comunicación están pasándose a producir audio o al read aloud también, siendo conscientes de que los usuarios no tienen tiempo para leer. Están llevando una serie de estrategias de lectura de los audios, lectura de las noticias en audio o incluso resumen de esos grandes reportajes en audio para que lo puedan consumir en el on the go. Pero creo que aquí, si nos quedáramos solo en el plano de la radio, creo que ahí sí que tendríamos un problema un poquito mayor. Pero si entramos en ese nivel del
la distribución del audio digital, creo que ahí, creo que tenemos muchísimas más bazas. Recién mencionabas también cómo ahora los periódicos están convirtiendo en audio sus textos, ¿no?, de las noticias, Sí. ya sea básicamente utilizando inteligencia artificial. Algunos están experimentando también con voces humanas reales. ¿Por qué crees que los diarios fueron los que tomaron la delantera en el tema del podcast y el lenguaje digital de audio, adelantándose a las radios? Porque si uno mira las estadísticas, por ejemplo, el podcast más escuchado de noticias o de información en los Estados Unidos lo produce el New York Times. Lo lógico debería ser que lo produjeran las radios. En Colombia mismo, el diario El Tiempo está liderando hoy en la categoría de noticias y de información con un producto hecho con Spotify. Lo mismo está pasando en Brasil. Me llama la atención que no sean las radios las que estén liderando las estrategias de podcast y que hoy los periódicos estén incluso invirtiendo bastante dinero, ya sea en contratación de talentos, de tecnología, etcétera, para poder hacer mejor audio. Has tocado uno de los temas que me he quitado el sueño, pero durante casi 5 años. Es decir, que cuando montamos la startup era 2015 y fue justo al cabo de muy poquito empezó el New York Times a hacer el daily. Y yo desde entonces miro enfermizamente Podtrack, ¿no? El ranking donde cada semana te dice cuáles son los publishers principales, y desde hace casi 4 años el New York Times encabeza esa lista, siempre está en ese top 10, y a mí es algo que siempre me ha sorprendido y que ni todo se ha dado más también en Estados Unidos. Yo creo que en el mundo latino los medios de comunicación están yendo un poquito más lentos, los periódicos están yendo más lentos. Realmente yo no he encontrado una explicación que a mí me convenza del todo, te he de decir. Creo que algunos de los posibles argumentos, o por lo que yo he leído mucho y he preguntado mucho, es que en realidad los medios o los periódicos han tenido un modelo de negocio que ha comenzado a menguar muchísimo antes que lo que ha ocurrido en la radio. Al final, digamos, la gente deja de pagar por un periódico y pasamos a una publicidad que realmente no equilibra los ingresos que se estaban obteniendo por el pago. Se han visto obligados a buscar nuevas fórmulas de negocio, nuevos modelos de negocio y nuevas vías de ingreso. En el caso de la radio, el modelo de negocio, ahora empieza a diversificar y, digamos, todo ese modelo de negocio que se genera en digital va sumando, pero realmente, digamos, no es un cambio tan rupturista. Por lo tanto, digamos que los periódicos han tenido que empezar a buscar las habichuelas en otros sitios. Esto es así. Entonces, la mayor parte de los medios de comunicación norteamericanos, ellos siempre argumentan que se han lanzado a la producción y distribución de podcast por buscar nuevas vías de ingreso y por buscar nuevas audiencias. Yo creo que el New York Times y el USA Today son los casos más paradigmáticos y que lo han conseguido. En el caso del New York Times, ellos aducen que han bajado en 3 años el consumidor. Quien les está consumiendo el podcast tiene 3 años menos de que quien les está leyendo ahora mismo en digital. Por lo tanto, sí que es un objetivo logrado. Pero sí que, yo creo que el caso del New York Times es digno de estudio, porque ya no solamente están con producción. Yo creo que el gran acuerdo al que llegaron hace, creo que era 2 meses, cuando compraron a la productora de Serial, que es ese gran podcast que rompió el mercado norteamericano y que fue el comienzo de que el podcast fuera algo mucho más mainstream. El acuerdo al que llega el New York Times con Serial no es solamente compramos la productora de Serial, sino que han llegado a un acuerdo de intercambio de marketing y comunicación con This American Life, que es el gran programa de radio en Estados Unidos. Por lo tanto, quiero decir, eso es que los medios escritos, los periódicos, se están metiendo ya en un modelo de negocio de radios. No, y ahí quería llevarte hacia el ámbito también del podcast, ¿no? Porque hoy sabemos que el podcast como producto en sí ya va hacia un modelo de consolidación, pero sí es cierto que todavía en Hispanoamérica las audiencias de podcast no son todavía demasiado grandes. Bueno, tú fuiste la fundadora de Cuonda, o sea, creaste y fuiste pionera en el mundo del podcasting en español. Y
Algo que ocurre mucho, Ana, en los medios de radio, y esto en la experiencia también que yo tengo de trabajar varios años en marcas de radio, es que en general hay como una expectativa de que el podcast fuera casi parecido a la radio, ¿no? O sea, pongo un transmisor de frecuencia modulada y sé que tengo un alcance y después se hacen unas mediciones de audiencia. Me dicen, bueno, me escuchan miles de oyentes en tal ciudad. Uh-huh. El tema es que el podcast es una experiencia completamente diferente. O sea, la experiencia finalmente es el usuario que está eligiendo qué es lo que quiere escuchar y a veces siento que dentro de toda la industria hispanoamericana de radio, hay una sobreexpectativa, ¿no? Como que el podcast nos puede compensar esas bajas también de ingresos que se están produciendo en todos los países en la inversión de radio. Yo ahí quería preguntarte o de alguna forma que le aconsejaras a muchas radios que abordan su estrategia de podcast, sobre todo en Latinoamérica, con qué expectativas realistas debe abordar esa estrategia. Esta también es fácil, ¿verdad? A ver, yo creo que también en el podcast hay que diferenciar muy bien lo que es la producción de la distribución. Cuando estamos hablando de que el podcast es una producción en audio, es una producción en audio, sí, pero luego, digamos, toda la distribución que va después es absolutamente diferente. Primero tenemos que pensar que no hemos tenido ni en Latinoamérica ni en España la explosión del podcasting que hubo en Estados Unidos en 2015 con ese Serial del que hablábamos antes. Eso no ha ocurrido. Sí que es cierto y lo estamos viendo que hay un crecimiento en el consumo y hay un crecimiento en la producción de audio. Sin embargo, lo que no está habiendo de momento es un crecimiento en las vías de ingresos con los podcasts. Eso es algo que sí que hay que dejarlo claro, porque sí que es cierto, yo escuchaba el otro día también el capítulo en el que estabais hablando también de los ingresos y estaba atentísima tomando notas, porque realmente sí que estáis hablando de todos los ingresos potenciales, pero de momento sí que es cierto que estamos viendo cómo hay un poquito de lentitud en algunas de las fórmulas de monetización de estos podcasts, ¿vale? Porque al final vamos desde un pre-roll automático a un branded podcast. De un mínimo a un máximo hay una gran diferencia en esas vías de negocio. Sin embargo, para mí son dos temas muy diferentes. Es decir, al final, cuando estamos hablando de una radio volvemos a lo mismo, genera contenido en audio. Entonces, para mí el primer paso es cómo empaqueto bien ese contenido y cómo lo distribuyo de una forma adecuada. Eso ya es un podcast. Yo lo tengo que reempaquetar. No me sirve agarrarlo y de una forma automática distribuirlo. Tengo que reempaquetarlo y hacer un plan de distribución, de empaquetamiento y distribución con esos audios. Eso que hemos denominado catch-up durante muchos años, eso es un primer paso. Si luego además generamos unos contenidos originales, perfecto, ponemos también el peso en la producción, pero tendremos que hacer también el peso en la distribución. Yo si miro la distribución que tiene una red de podcast, de sus podcasts, o la distribución que debe tener de sus programas una radio, para mí es diferente. Claro. Son dos estrategias totalmente diferentes. Entonces, a mí me parece perfecto, evidentemente, y creo que las radios sí que deben estar pensando en el podcasting, pero para mí son dos pasos. Primero es con ese audio que ya tengo que hacer un reempaquetamiento y una distribución. Y tengo que pensar en los nichos. Ese es uno de los principales pain points para mí. Al final, cuando estamos hablando de la radio, estamos hablando del one to everybody, ¿no? Del mainstream. El podcasting, el consumo es de nicho. O sea, pasamos de un mainstream a un narrow stream. Uh-huh. Yo antes te estaba hablando un poco de ese afán por la personalización. Claro, si yo tengo durante una programación de 24 horas de radio, yo sé que tengo programas de historia, sé que tengo programas de música, sé que tengo programas de humor. Lo que tengo que hacer en ese reempaquetamiento y en esa distribución, luego esa distribución la tengo que hacer por nicho, de forma personalizada. Entonces, la forma de la distribución es totalmente diferente de una radio a un podcast. Quería terminar, Ana, con una consulta que seguramente en algunas, en muchos lugares puede llegar a provocar reacciones alérgicas, ¿no? Y es el impacto y la relevancia que la inteligencia artificial va paulatinamente generando, aunque
todos nos queramos poner de espaldas. Los periódicos se ponen de espaldas a la idea de pensar que una inteligencia artificial puede escribir noticias y poder producir y ya hay, de hecho, experimentos demostrados donde la inteligencia artificial incluso escribe en mejor inglés que un ser humano. Y el segundo punto es la creciente utilización de estas interfaces de audio en las cuales las voces sintetizadas, ya hay experiencias de la gente de Adobe en crear y utilizar unas voces para que puedan hablar. La pregunta es si esta inteligencia artificial puede realmente convertirse en una opción real para las audiencias. Yo igual no soy políticamente correcta en esto, pero estoy muy a favor de la inteligencia artificial y creo que la inteligencia está para ayudarnos, no para sustituirnos. Por lo tanto, sí que creo que hay áreas de la inteligencia artificial o servicios que puede generar esa inteligencia artificial que nos puede ayudar perfectamente a todo el mundo del periodismo. ¿Por qué es tan mala la generación automática de contenido en el cual no aportamos valor? Es decir, si yo puedo escribir un párrafo muy cortito con un resultado de fútbol y yo puedo aportar valor, mucho más valor, haciendo un en vivo, haciendo un vídeo, haciendo algo que aporte más valor, yo no estaría absolutamente en contra de la inteligencia artificial. Hay que utilizarla, digamos, bien acotada y para temas muy concretos que nos permitan a los periodistas aportar valor en el resto de las áreas. Yo, en la parte del audio, a mí realmente me parecía apasionante. Me parece que, bueno, yo estudié esta parte, de hecho, toda la generación de interfaces de voz en Stanford, y creo que estamos en un momento buenísimo de 2010 que cambia realmente todo el procesamiento de datos y toda la parte de generación del text-to-speech. Ahí hay un cambio, hay un antes y un después, y la rapidez con la que vamos ahora mismo a mí me parece fascinante. Yo creo que desde ya y más en un mundo touchless como estamos entrando, muchas marcas van a querer generar su identidad sonora, igual que tienen su identidad visual, digamos, con una marca, van a tener una identidad de audio, van a querer tener cómo va a sonar una marca, porque vamos a hablar con esa marca a través de los smart speakers o a través del frigorífico. Van a tener que generar esas marcas. Y creo que ahí, digamos, los que hemos tenido ese conocimiento también, ¿no? Las radios, la gente que estamos más pegada al mundo del audio, vamos a poder ayudar a generar esas identidades en audio. Por lo tanto, creo que ese conocimiento de la inteligencia artificial, de la generación de voces que pueden ser robóticas o pueden ser voces humanas también. Pero generar text-to-speech a mí me parece que puede ser fascinante siempre que lo tengamos controlado. Yo creo que aquí se demuestra una vez más la teoría, ¿no? del valle inquietante. Es decir, queremos hacer voces que parezcan humanas, que tengan una emoción, que definamos qué personalidad va a tener, pero llegará a un punto en el que si yo no sé si esa voz es humana o es un robot, se rompe esa confianza. Yo quiero tener confianza con esa voz, ¿no? Esa es la teoría del valle inquietante. Entonces, creo que tenemos por delante en el mundo de la inteligencia artificial y llevado a nuestro caso, el mundo del audio conversacional, creo que es un comienzo que tiene un recorrido grandísimo. Ana Ormaechea, jefa de producto digital de Prisa Radio, muchísimas gracias por la charla con Mediaventurados. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este episodio de Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio, y te quiero invitar, por supuesto, a que te suscribas. ¿Cómo tienes que hacerlo? Muy fácil. En Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, simplemente buscas Mediaventurados, ¿sí? Mediaventurados, todo junto. Y cuando llegas al episodio, ahí aparece una foto, siempre aparece una foto con el invitado en cada episodio que estoy realizando. Le das suscribirse y con solo suscribirte, cada domingo en la noche te va a estar llegando ya sea una notificación o si estás siguiendo los podcasts a través de las distintas plataformas, encontrarás siempre el capítulo a mano. Gracias a todos, que tengan una muy buena semana, que la pasen bien. Nos encontramos la próxima.